El túnel apenas tiene la anchura suficiente para los hombros de un hombre. El techo cuelga tan bajo que hay que avanzar a gatas, arrastrando un martillo de piedra por la roca arenosa. Solo hay una antorcha ardiendo delante, y su llama proyecta sombras temblorosas contra las húmedas y ennegrecidas paredes. El aire es cálido, demasiado cálido, y se posa en la garganta como algo sólido. Un minero se detiene, se presiona el pecho con el puño y se obliga a respirar lentamente. Siente los pulmones oprimidos. La llama que ilumina el camino se reduce ligeramente y todos los que están bajo tierra saben lo que eso significa. Estas personas pasaban horas cada día en túneles como este, sin ventiladores, sin electricidad, sin sopladores, sin ningún tipo de ventilación moderna. Sin embargo, mantuvieron las minas en funcionamiento durante siglos. ¿Cómo respiraban los mineros de la Edad del Bronce bajo tierra sin ventiladores y sin asfixiarse? Para entender la respuesta, primero hay que comprender el mundo que los obligó a trabajar bajo tierra. La Edad del Bronce abarca aproximadamente del 3300 al 1200 a.C. Fue la época en la que los seres humanos descubrieron que al mezclar cobre y estaño se creaba algo más duro, más afilado y más útil que cualquiera de los dos metales por separado. El bronce lo cambió todo. Permitió fabricar mejores armas, herramientas, arados y productos comerciales. La demanda de cobre y estaño se disparó en todo el Mediterráneo oriental, Europa central, las Islas Británicas y más allá. Los yacimientos superficiales se agotaron rápidamente. Para seguir alimentando los hornos, los mineros tuvieron que excavar más profundo. Y cuanto más profundo, más oscuro, más estrecho y mucho más peligroso, hoy en día, la mayoría de la gente imagina las minas de la Edad de Bronce como agujeros rudimentarios excavados en las laderas por trabajadores ignorantes y desesperados. La realidad es muy diferente. Estos mineros fueron los primeros ingenieros de supervivencia subterránea. No disponían de libros de texto ni de instrumentos, pero contaban con algo igual de poderoso: generaciones de conocimientos acumulados sobre la circulación del aire, la conducta de la roca y la capacidad de supervivencia del cuerpo humano en entornos donde la atmósfera intenta acabar con él lentamente. Ese es el problema fundamental. Los túneles subterráneos no reponen su propio aire. Cada persona que respira en una galería confinada consume oxígeno y exhala dióxido de carbono. Cada antorcha, cada lámpara de aceite, cada fuego encendido contra la roca para romperla, devora oxígeno y lo sustituye por humo, monóxido de carbono y calor. En cuestión de horas, a veces menos, un túnel sellado se convierte en una cámara de muerte lenta. El aire viciado se acumula en los pasajes más bajos como una niebla invisible. El aire fresco, más ligero y frío, queda atrapado cerca de la superficie sin poder llegar a los trabajadores que se encuentran abajo. Los síntomas aparecen por etapas. Primero, un dolor de cabeza sordo. Luego, mareos. Después, una extraña pesadez en las extremidades, confusión y una sensación de ahogamiento en un espacio abierto. Si un minero ignoraba estas señales de advertencia, lo siguiente era el colapso y después la muerte. No era algo teórico, era una realidad cotidiana. Cada minero de la Edad de Bronce que se arrastraba por un túnel llevaba un reloj invisible en el pecho que hacía tic-tac. Con cada respiración, se consumía parte del aire disponible. Cada golpe de martillo removía el polvo que recubría la garganta y obstruía los pulmones. Cuanto más se profundizaba, más rápido avanzaba el tiempo. Y, a diferencia de lo que ocurría en las minas modernas, no había sistema de alarma, detector de gas, ni suministro de oxígeno de emergencia. Los únicos instrumentos de los que disponían estos mineros eran sus propios sentidos: el sabor del aire, el comportamiento de una llama y la sensación en sus cráneos cuando el dióxido de carbono comenzaba a acumularse. Entonces, ¿cómo luchaban contra ello? La arqueología nos ofrece pistas muy significativas. En Timna, en el sur de Israel, las minas de cobre de hace más de 5.000 años revelan una red de pozos, galerías y pasadizos de conexión que no eran en absoluto aleatorios. En Great Orme, Gales, una de las minas de cobre de la Edad de Bronce más grandes jamás descubiertas, los arqueólogos han cartografiado kilómetros de túneles, muchos de ellos sorprendentemente bien planificados. En los Alpes, en Mitterberg,
Los antiguos mineros excavaron largas galerías horizontales en las laderas de las montañas, conectadas por pozos verticales que se abrían hacia la superficie. En cada uno de estos yacimientos, los investigadores observaron algo fundamental. Los túneles no eran solo caminos hacia el mineral, eran sistemas de ventilación. El primer y más importante truco era el flujo de aire pasivo. Los mineros de la Edad de Bronce aprendieron por la vía de la experiencia que conectar un túnel horizontal profundo a un pozo vertical abierto en la superficie creaba una chimenea natural. El aire caliente del interior de la mina, calentado por las antorchas, los cuerpos humanos y la propia roca, ascendía por el pozo vertical y se escapaba. Al salir este aire caliente, entraba aire más fresco y frío por la entrada horizontal situada debajo. Imagine la mina como un pulmón, con los pozos como fosas nasales y los túneles como vías respiratorias. Mientras hubiera una diferencia de temperatura entre el aire interior y el exterior, el sistema respiraba por sí solo. Esa es la razón por la que tantas minas de la Edad de Bronce tienen múltiples aberturas. Esas aberturas no eran errores ni comienzos abandonados, eran deliberadas. Los mineros orientaban las bocas de los túneles hacia los vientos dominantes siempre que podían, dejando que las brisas naturales empujaran el aire hacia el interior del sistema. Cavaban pozos secundarios, no para extraer mineral, sino para dejar escapar el aire viciado. Los patrones de hollín en los techos de los túneles lo confirman. En algunas minas, las trazas de hollín siguen trayectorias específicas a lo largo del techo, que indican exactamente por dónde fluía el aire caliente y humeante hacia una salida. Los arqueólogos pueden rastrear el antiguo flujo de aire leyendo las manchas que quedaron. En algunos yacimientos, los investigadores han encontrado incluso pruebas de barreras rudimentarias, montones de piedras o tierra apisonada colocados en los cruces de los túneles que parecen haber sido utilizados para dirigir el flujo de aire. Al bloquear parcialmente un pasaje, los mineros podían forzar más aire hacia otro, canalizando el limitado suministro de aire fresco hacia la zona de trabajo activa, donde más se necesitaba. Era una forma primitiva del mismo principio de conductos que se utiliza en los sistemas modernos de climatización, pero construido no con chapa metálica, sino con escombros y barro. Es fácil pasar por alto su sofisticación si no se busca, pero una vez que se reconoce el patrón, resulta inconfundible. Estos mineros pensaban en el flujo de aire como un sistema. No solo reaccionaban al aire viciado cuando ya se había vuelto peligroso. El fuego complicaba las cosas, pero también las hacía más útiles. Los mineros utilizaban comúnmente la técnica de encender fuegos. Hacían hogueras contra las paredes rocosas para calentar la piedra hasta que se agrietaba, lo que facilitaba su extracción. Esto llenaba los túneles de humo asfixiante y consumía grandes cantidades de oxígeno. Sin embargo, los mineros experimentados aprendieron a utilizar el fuego de forma estratégica. Una hoguera controlada encendida cerca de la base de un pozo de ventilación sobrecalentaba el aire por encima de esta, lo que aceleraba el efecto chimenea y atraía aire fresco a través de otras aberturas con mayor rapidez. Era un acto de equilibrio peligroso. Si había demasiado fuego en el lugar equivocado, toda la red de túneles podía convertirse en una trampa de humo. Si había poco fuego, el efecto chimenea se detenía. Hay otro detalle sobre el uso del fuego que a menudo se pasa por alto. Los mineros no se limitaban a encender fuegos y quedarse a mirarlos. Las pruebas de los depósitos de carbón vegetal y las capas de ceniza en yacimientos como Mitterberg indican que solían encender fuegos al final de la jornada de trabajo. Encendían un fuego contra la pared rocosa y luego abandonaban por completo el túnel, a veces sellando parcialmente la entrada detrás de ellos para concentrar el calor. Esperaban horas, a veces toda la noche, a que el fuego hiciera su trabajo y el humo se disipara a través de los conductos de ventilación. Cuando regresaban, la roca estaba agrietada y debilitada, lista para ser rota con martillos y picos de cuerno, y lo peor del humo se había disipado. No se trataba de una improvisación. Era un proceso industrial cuidadosamente sincronizado en torno al comportamiento del aire y el fuego en espacios cerrados. Imaginemos por un momento lo que se sentiría al estar en lo profundo de una de esas galerías. Un minero observa su antorcha. La llama se inclina hacia un lado, empujada por una ligera corriente de aire. Bien, el aire se mueve, pero entonces la llama se endereza y se mantiene alta y quieta.
La corriente de aire se ha detenido. Siente que el calor se intensifica a su alrededor y una leve presión detrás de los ojos. Da un golpecito en el hombro del hombre que tiene a su lado, y sin decir nada, comienzan a arrastrarse de vuelta hacia el pozo. Han aprendido a interpretar el aire como un marinero interpreta el mar. Una llama inmóvil es una advertencia. Una llama vacilante es una alarma. Una llama que se apaga es una sentencia. Pero la ingeniería y el fuego por sí solos no eran suficientes. La organización del trabajo era, en sí misma, un sistema de supervivencia. Las pruebas de múltiples yacimientos mineros de la Edad del Bronce sugieren que los mineros trabajaban en turnos cortos y rotativos. Los equipos bajaban a las profundidades, trabajaban con rapidez y salían. Otros trabajadores esperaban cerca de las entradas o en las bocas de los pozos, vigilando el humo y escuchando las señales, listos para subir las cestas de mineral o dar la orden de retirada. Los patrones de desgaste en los escalones y peldaños tallados sugieren un intenso tráfico de entrada y salida, y no largas estancias en las profundidades subterráneas. Las zonas de descanso y las cámaras ensanchadas cerca de las entradas muestran los lugares donde los mineros podían sentarse, recuperarse y respirar aire limpio antes de volver a entrar. En los túneles más estrechos, los niños y los adultos más pequeños se arrastraban. Es una verdad incómoda, pero las pruebas arqueológicas la respaldan. En Great Orme, algunos pasajes son tan estrechos que solo podría pasar un niño. Las pequeñas herramientas de piedra halladas en estos espacios se ajustan al tamaño de las manos de los niños. Estos niños no estaban explorando. Estaban trabajando, probablemente transportando mineral a los adultos en secciones más amplias y permaneciendo solo unos minutos en los lugares más estrechos antes de retirarse. Los mineros también utilizaban pequeños trucos prácticos que han dejado pocos rastros arqueológicos, pero que sin duda formaban parte de su rutina diaria. Por ejemplo, un paño húmedo presionado sobre la boca y la nariz, empapado por una filtración en la roca, podía filtrar el polvo más grueso y enfriar ligeramente el aire antes de que llegara a los pulmones. Los bolsillos más anchos excavados en las paredes del túnel a intervalos no solo eran lugares de descanso, eran depósitos de aire, lugares donde el aire ligeramente más fresco podía acumularse y mezclarse, lo que permitía a los mineros respirar un poco antes de adentrarse más en las profundidades. Algunos túneles muestran patrones zigzagueantes deliberados que habrían ralentizado el avance del humo hacia las profundidades, mientras permitían que el aire más limpio siguiera un camino diferente. También está la cuestión del agua. Muchas minas de la Edad de Bronce tenían problemas persistentes con el agua, filtraciones subterráneas e inundaciones de las galerías inferiores provocadas por arroyos. Sin embargo, el agua no siempre era el enemigo. El agua corriente transportaba oxígeno disuelto y enfriaba la roca circundante, lo que a su vez enfriaba el aire. Algunos arqueólogos creen que los mineros toleraban las condiciones de humedad en parte porque los túneles húmedos se mantenían más frescos y conservaban una calidad del aire ligeramente mejor que los completamente secos. La humedad también asentaba el polvo y reducía la cantidad de partículas en suspensión en el aire. Trabajar en una mina húmeda era muy desagradable, pero quizá resultaba un poco más fácil respirar en ella. La supervivencia bajo tierra era un juego de márgenes, y cada pequeña ventaja era importante. ¿Cuánto tiempo podrías permanecer en un túnel en el que cada respiración es un poco más difícil que la anterior? ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar por un trozo de mineral del que depende toda tu comunidad? A pesar de todo este ingenio, el coste era enorme. La minería en la Edad de Bronce era un trabajo brutal y peligroso. Los restos óseos hallados en las antiguas minas y sus alrededores muestran signos de graves daños pulmonares, compresión espinal por permanecer agachados, lesiones por esfuerzo repetitivo en hombros y muñecas, y muerte prematura. En algunos pozos se han encontrado esqueletos incompletos, huesos de mineros que nunca lograron salir y que quedaron sepultados por un derrumbe o se vieron vencidos por el aire viciado antes de poder llegar a la superficie. Sus métodos eran lo suficientemente buenos como para mantener la producción durante siglos, pero nunca fueron seguros. Cada generación de mineros pagó un precio en forma de vidas acortadas, cuerpos dañados y muertes anónimas bajo tierra. Sin embargo, esas minas dieron forma al mundo que había sobre ellas. Una mina con mejor ventilación natural podía profundizar más, extraer más mineral y permanecer en funcionamiento durante más tiempo.
Las comunidades que controlaban las minas bien diseñadas controlaban el bronce, y el bronce significaba armas, herramientas, mercancías comerciales y poder político. La tecnología invisible que gestionaba el aire bajo tierra contribuyó al auge de los primeros estados, las redes comerciales que abarcaban continentes y el poder militar de reyes cuyos nombres aún recordamos. Ninguno de ellos reconoció la labor de los mineros. ¿Volverías mañana bajo tierra sabiendo que un solo error podría robarte el aire de los pulmones? Los mineros de la Edad de Bronce no sobrevivieron por suerte. Lo consiguieron gracias a un ingenioso diseño de túneles que convertía la roca en un sistema de respiración. Gracias a los pozos verticales, que creaban chimeneas naturales. Sobrevivieron gracias al uso controlado y estratégico del fuego para impulsar el flujo de aire. Gracias a barreras rudimentarias, pero eficaces, que dirigían el aire hacia donde se necesitaba. Sobrevivieron gracias a estrictas rotaciones de trabajo que limitaban la exposición. Gracias a conocimientos transmitidos de generación en generación, escritos con hollín en los techos y en los peldaños desgastados de los pozos subidos miles de veces. La próxima vez que veas una hoja de bronce detrás del cristal de un museo, piensa en el túnel que hay detrás. Piensa en el minero que observa la llama de su antorcha en busca del más mínimo destello, leyendo el aire como tú lees una página. Piensa en el paño húmedo que cubre su rostro, en el dolor de sus rodillas, en el momento en que decide si seguir adelante o dar media vuelta. Cada trozo de mineral que construyó la Edad del Bronce pasó por manos que trabajaban en la casi oscuridad, en un aire que nunca era suficiente. Cuando hoy pulsamos un interruptor y sentimos cómo el aire fresco y limpio inunda un túnel moderno o el metro, estamos utilizando principios que esos mineros descubrieron arrastrándose, tosiendo y contando sus respiraciones. Fueron los primeros ingenieros de ventilación, y su aula era un lugar que podía matarlos entre una respiración y otra. Esa es la historia oculta de la Edad del Bronce, no solo el brillo del metal, sino la larga oscuridad sin aire que hay detrás y la obstinada negativa humana a dejar de volver allí.